Inició esta clase es Subjetividad, Poder e Identidad de la Maestría en Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Hoy contamos con el doctor Israel López, que es doctor en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa, y bueno, nos va a compartir hoy su tema de maestría, que fue sobre el movimiento 11M en España. Entonces, bueno, para no quitarle más tiempo, pues cedemos la palabra y bueno, con todo el gusto de escuchar la ponencia. Ok, muchas gracias. Y bueno, empiezo a compartir. A ver, compartir pantalla. Ventana. Es esta. A ver. No, ¿verdad? No. Un momentito nomás. A ver. Ok. Compartir. Ok. ¿Se ve? Ya vemos ahí, se ve como el PowerPoint, a lo mejor dándole nada más Sí, sí, sí. A ver. que se vea grande. Ok. Ya lo puse en grande. ¿Sí se ve en grande o no? Ya, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por darme la oportunidad de dar esta clase. Como dijo Carlos, este tema es bueno, lo trabajé para mi tesis de maestría, que es de sociología política, o que fue de sociología política, y lo que analicé fue el movimiento social 15M, que se dio en España en el año 2011. ¿Ok? Entonces, un poco la idea es que voy a describir como los puntos más significativos o que yo considero más significativos del 15M. Y luego, pues en una segunda parte de la presentación, también voy a compartir un poco cómo me acerqué a este objeto de estudio, con qué herramientas teóricas y con qué herramientas metodológicas lo hice, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos. Ok. ¿Qué fue esto? Primero es pues un poco contexto, ¿qué fue el 15M? Y la pregunta es, ¿fue un movimiento social o no fue un movimiento social? Y esta primera diapositiva pues es como de contexto. ¿Ok? El 15M es una respuesta o surge a raíz de la crisis económica del año 2008, que se da, bueno, se da en todo el mundo, pero en los países del sur de Europa, principalmente en España, en Portugal, en Italia, en Irlanda también, pues la crisis golpea con mucha fuerza y hay un aumento del desempleo. Hay personas que se comienzan a quedar en la calle, se comienzan a quedar sin casas al no poder pagar hipotecas y comienza a haber recortes al estado de bienestar, es decir, a la sanidad pública y a la educación pública, también al sistema de pensiones. Hubo como un intento de modificar el sistema de pensiones. Y bueno, todas estas son cosas, son reacciones a esa crisis económica del 2008. Entonces, a partir de que estalla la crisis y de que comienzan a pasar esta serie de cosas, también empieza como, pues hay organizaciones o colectivos que empiezan como a organizarse y a intentar ayudar a la gente que está siendo afectada por esta crisis, ¿no? En concreto, bueno, está, por ejemplo, o se construyó, no sé si ahorita siga existiendo, la plataforma de afectados por la hipoteca, que la plataforma de afectados por la hipoteca lo que buscaba era ayudar a la gente de manera legal para si el banco les quería sacar de la casa, pues qué herramientas legales podían utilizar
para no salir o por lo menos para posponer su salida, ¿no? Esa fue una organización, estaba conformada pues, por gente que había estudiado Derecho, por abogados, por gente cercana a movimientos sociales a lo mejor de izquierdas, pero también por gente que nunca se había politizado y que a partir de que pierde su casa, comienza a participar en este movimiento y ayuda también a otras personas que están en la misma situación, pues por ejemplo, prestándoles ayuda, prestándoles oídos, o sea, como un poco hasta de psicólogos. Entonces, en este movimiento de plataforma de afectados por la hipoteca, pues participa tanto gente politizada y con conocimientos técnicos, con derecho, como gente no politizada, ¿no? Que empieza a militar en ese momento en esta organización. Otra organización que surge a raíz de todas estas cosas que están pasando después del 2008 son las mareas. Las mareas eran movimientos sociales que eh, se oponían al recorte del estado de bienestar, es decir, al recorte de la sanidad pública o la educación pública. Había mareas de todo, había mareas feministas, ecologistas, había mareas de todo, pero las más importantes, sobre todo en este primer momento, van a ser estas dos mareas que mencioné ahorita, la marea por la educación y la marea por la sanidad. Ese es otro movimiento social que surge a partir de la crisis del 2008, como respuesta a la crisis del 2008 y a los recortes en el estado de bienestar, ¿no? Y bueno, otra organización, esta es muy importante, se llama Democracia Real Ya. ¿Ok? Democracia Real Ya surge en el año 2011 a partir de un manifiesto que alguien, no se sabe quién, cuelga en Internet. Y a partir de ese manifiesto, la gente se va metiendo a esa página de Democracia Real Ya, a ese grupo de Democracia Real Ya, y empieza a redactar o a afinar más ese movimiento, ese manifiesto, perdón. Es decir, estaba el manifiesto y de repente la gente empieza a meterse y a decir, bueno, también podríamos añadir esta demanda o esto lo podríamos quitar, y se genera como una especie de equipo de trabajo, todo online, de gente que muchas veces no se conocía, y que de manera online empiezan a trabajar como en este manifiesto o a retrabajarlo, ¿no? Porque ya estaba colgado. La gente que participa en este movimiento de democracia real ya, sí, en este movimiento online, en esta organización online, eran tanto gente no politizada, que nunca había militado en causas sociales, pero que ve que las condiciones del país pues están cayendo mucho, están en amplio desacuerdo con esas medidas y comienzan a politizarse. Y también en Democracia Real Ya intervenían también pues, gente ya politizada que participaba en otros espacios, ¿no? Y la otra organización importante también es Juventud Sin Futuro. Juventud Sin Futuro, a diferencia de Democracia Real Ya, pues la conformaban jóvenes ya muy politizados, no mayormente, totalmente en la izquierda, de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Una cosa que es interesante aquí es que estas organizaciones que surgen a partir de la respuesta que el gobierno y el Estado da a la a la crisis económica, no son, no es que estén totalmente desvinculados entre sí. O sea, mucha gente de Juventud Sin Futuro, por ejemplo, participaba también en Democracia Real Ya y también apoyaba en las plataformas de afectados por la hipoteca. O mucha gente de Juventud Sin Futuro y de Democracia Real Ya van a participar posteriormente, por ejemplo, en las mareas, y también gente de plataforma de afectados por la hipoteca también van a participar en las mareas. Es decir, aunque eran organizaciones distintas, realmente había mucha conexión entre ellas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estas organizaciones que surgen al calor, como ya dije, de las respuestas que el gobierno da a la crisis económica del 2008. Y bueno, y lo que tenemos es que se forman una cosa que son las acampadas. Y aquí empieza una cosa, un punto interesante, ¿no?
el 15M se puede ver como hay dos versiones o dos definiciones de lo que es el 15M como movimiento social. ¿Ok? La primera versión es que el 15M es precisamente esto que se ve en la foto, las como acampadas que se hicieron en mayo de 2011 y y que duraron 2 meses, de mayo de 2012 a finales de junio de 2011, ¿no? Eh, para, digamos, la definición restringida de lo que fue el movimiento social del 15M es precisamente esto. Son las acampadas que se dan en Madrid, pero también se dan prácticamente se dan en todas las ciudades de España, pero las que tienen más fuerza son las de Madrid y Barcelona, ¿no? ¿Cómo se da, cómo se da, cómo se dan estas acampadas de lo que se denominó el 15M como tal, en esta definición restringida? Bueno, gente de Democracia Real Ya, la organización que acabamos de ver, pues harta de la situación, quiere convocar y convoca una manifestación que se espera que sea masiva. Entonces, para que sea masiva, también gente de Juventud Sin Futuro y de plataformas de afectados por la hipoteca, eh, pues ayudan a la gente de Democracia Real Ya a difundir, pues, que esta manifestación tiene que ser masiva, que es muy importante porque las condiciones en ese momento ya están muy mal. Estamos hablando de mayo de 2011 y la manifestación es masiva. ¿Ok? En un primer momento solamente es una manifestación. O sea, la idea nunca fue que hubiera una acampada. Nunca fue que hubiera ni una acampada ni varias acampadas, mucho menos varias acampadas, ¿no? La idea era, bueno, hay que convocar una manifestación, una marcha. Sí, la manifestación, la marcha tiene que ser masiva para que nos escuchen, pero nunca se pensó realmente que eso iba a acabar en una acampada o en varias acampadas en todo el país. ¿Qué pasó? Bueno, pues que varias gente empezó a quedarse más tiempo, o sea, después de que se había terminado la marcha, más tiempo en la Puerta del Sol de Madrid, y de repente la policía llegó y les quiso echar de la plaza, señalando pues que ya se había terminado la manifestación, y se vuelve viral. O sea, empiezan a grabar y se hace como una especie de video viral de que los están echando. Y en ese momento, pues empieza a llegar mucha más gente a la plaza y también empieza como a llegar gente a otras plazas de las ciudades españolas, ¿no? Y así es como esa manifestación, esa marcha, se convierte en lo que van a ser las acampadas, que como dije, podría ser una primera versión, una primera definición de lo que fue el 15M. Las acampadas que duraron 2 meses y que duraron mayo y junio de 2011, ¿no? ¿Ok? Ok. Bueno, características principales de las acampadas. La principal característica es que son muy heterogéneas. O sea que hay gente de derechas, hay gente de izquierdas, hay gente mayor, hay gente joven, hay familias. Hay gente politizada previamente, pero también gente despolitizada. Lo que prima es un discurso ciudadano versus las élites. ¿Ok? La élite se identifica como los políticos en general, o sea, ya sean del PP o del PSOE, que en ese momento, y bueno, todavía son los dos principales partidos políticos de España. Y entonces la élite son los políticos de esos partidos y los banqueros y los grandes empresarios que en general el poder financiero, ¿no? Entonces el discurso que se conforma, a diferencia de lo que había venido siendo la tradición política española desde la transición, que se da 30 años antes, y cuyo discurso era pues izquierdas versus derechas, ¿ok? A diferencia de ese discurso de izquierdas versus derechas, lo que empieza, lo que se empieza a dar en estas acampadas es un discurso en donde lo de la izquierda versus derecha ya no sirve y lo que surge es este discurso del ciudadano común y corriente, independientemente de su clase social. Esto también es importante. No es tanto o no fue tanto un abajo versus arriba, o sea, proletario versus, no sé, versus
clases altas, o sea, tampoco era como algo de clase, era más bien como el ciudadano en general, transversal, independientemente de su ideología o de su clase social, a menos que fuera, digamos, ya un gran empresario, pero independientemente de su clase social o de su ideología o de su género, eh, era un ciudadano y el ciudadano se contraponía a las élites, ¿no? Entonces, esa es otra característica. Y la otra característica es que hay, bueno, cierto discurso meritocrático, como de nosotros que hemos estudiado, pues hemos estudiado mucho, no podemos ni comprarnos un departamento y hay gente aquí que se está enriqueciendo sin merecerlo, ¿no? Entonces había un cierto discurso meritocrático y otra característica es que se intenta hablar de política y economía y de cuestiones sociales en general sin tecnicismos. O sea, se intenta como que dar un discurso cercano, ¿no? Eh, y bueno, la otra característica, quizás la más importante de estas acampadas, fueron las asambleas. ¿Ok? La forma de organizarse en estas acampadas fue a través de asambleas. Había asambleas de economía, asambleas de política electoral, asambleas de lo que fuera, asambleas de feminismos. Había como muchas asambleas de todo, ¿no? Y bueno, esas fueron las principales características de las acampadas en un primer momento, digamos el primer mes. ¿Ok? Y bueno, otra característica que no he puesto es, aparte de las asambleas de manera offline, también se daba como esta organización que ya se había estado dando previamente en Democracia Real Ya, esta organización un poco en red a través del Internet, ¿no? Entonces, esas eran las principales características que se dan sobre todo en ese primer mes de acampadas, digamos de mediados de mayo a mediados o a principios de junio del 2011. ¿Ok? Ok. La segunda característica, bueno, más bien, hay un segundo momento en las acampadas que es que se va perdiendo la transversalidad. ¿Ok? O sea, si en el primer mes no se identificaba como un movimiento de izquierdas ni de derechas, en el segundo mes se empieza a identificar más como un movimiento claramente de izquierdas, no porque se identifiquen con ningún partido político en particular, sino porque sí empieza a haber, digamos, unos términos y una crítica al capitalismo, al neoliberalismo, digamos, ideas asociadas más, sí, ya a una tradición claramente identificable que era la izquierda, ¿no? Entonces, eso se da en este segundo mes, en esta segunda parte de las acampadas. No obstante, justo cuando se pierde esa transversalidad, el 15M en su fase de acampadas se termina. ¿Ok? O sea, la gente se vuelve a sus casas, las acampadas se terminan y la gente vuelve a sus barrios, ¿no? Entonces, hay una discusión ahí sobre qué es el 15M en este sentido de el 15M es nada más las acampadas o también es todo lo que va a venir después, ¿no? Y bueno, mi punto de vista es que el 15M, el punto de vista que desarrollé al final en mi tesis de maestría, fue que el 15M eran mucho más que las acampadas, ¿no? Fue todo lo que vino después. O sea, eran las acampadas, pero también todo lo que va a venir después, que básicamente son mm, como asambleas que se van a desarrollar ya no en las plazas centrales de las ciudades, ya no en la Puerta del Sol o en las plazas centrales de las ciudades, sino que se van a desarrollar, por ejemplo, en los barrios. De repente va a empezar a haber mucha gente que había participado en estas asambleas, en las, en los campamentos, en las acampadas, en sus barrios también va a empezar a haber como cierta actividad asamblearia, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, como dije antes, empiezan o surgen las mareas, que es lo que dije antes de las mareas de la educación, las mareas de la sanidad, ¿no? Y las mareas van a retomar mucho. Las mareas ya no va a haber acampadas ni nada, simplemente van a ser como marchas, manifestaciones que se van a dar de manera bastante continua durante unos cuantos años.
y van a retomar mucho el espíritu de esa primera parte de las acampadas. Me refiero a esa transversalidad, a esa colaboración o horizontalidad en la organización en la que pues se buscaba que como que escuchar a todo el mundo, que todo el mundo intentara participar, ¿no? Entonces, eso, las mareas, por ejemplo, lo van a recuperar mucho. El tema este que dije de las asambleas también barriales, e incluso, y esto es como muy interesante, un partido político que se llama Podemos, que todavía existe, eh, en sus primeros momentos, Podemos surge en 2014, estamos hablando ahorita de 2011, ¿no? Cuando se da todo lo de las acampadas y lo de las mareas y todo esto, 2011, 2012, 2013. Bueno, pues Podemos surge en 2014, el partido político, y en los primeros momentos también intenta recuperar muchos elementos de esa primera parte de las acampadas. Es decir, busca posicionarse en un primer momento, ya después todo eso se pierde a partir de una lógica electoral y así, pero busca posicionarse en un primer momento como, como transversal. O sea, no se identifica como la izquierda, no se identifica como la derecha, lo que busca es identificarse como un partido político transversal, eh, un poco retomando este espíritu de este primer momento de las acampadas, ¿no? Entonces, todo lo que viene después de las acampadas propiamente dichas, también el tema de la PAM, en donde sigue funcionando la plataforma de afectados por la hipoteca y en donde se sigue dando mucho pues esta idea de explicar las cosas sin tecnicismos, con claridad, apoyar mucho en los barrios como cercanía. Entonces, todo esto que viene después, pues como que recoge mucho del espíritu, digamos, o de la estética, si se quiere, de lo que fue las acampadas en un primer momento, ¿no? Y por eso es o por eso yo trabajé el 15M, no desde esa definición a lo mejor restringida del 15M, simplemente como el movimiento social de las acampadas, sino como el 15M como un movimiento social o como un aglutinador de movimientos sociales, eh, que aunque tienen demandas distintas, van a compartir como cierta forma de hacer las cosas, y se van a conectar mucho entre sí, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces esto es un poco lo que había comentado antes de las mareas. Por ejemplo, en las movilizaciones por la educación, pues participan, son transversales porque realmente no son políticas, no se identifican con la izquierda o con la derecha, sino que participa gente, pues, bueno, en la educación, por ejemplo, participan maestros, personal educativo, pero también padres y madres de familia, alumnos, ¿no? O sea, es intergeneracional, sin importar la ideología, y ciudadanía en general, ¿no? Que ve con malos ojos pues que se están recortando en gasto en educación pública, ¿no? Igual con la sanidad pública sucede lo mismo. A la marea de la sanidad se suman, por ejemplo, pues doctores como muy prestigiosos que en general habían estado siempre aparte de la política, sin mucha participación como en las calles, y de repente como que se juntan y también se junta pues enfermeros, todo el personal sanitario, ¿no? Entonces, como que se recupera mucho esa primera parte del 15M de las acampadas, ¿no? En el sentido como de esa transversalidad, ¿no? Y bueno, entonces eso es lo que el 15M ha ampliado y eso es lo que yo entiendo y lo que trabajé, que fue el 15M. ¿Ok? Ok. Eh, y bueno, ya un poco para cerrar la descripción de lo que fue este movimiento, es importante también verlo como de manera global, ¿no? En 2011, eh, alrededor de esos años, bueno, también surgió Occupy Wall Street y las mareas árabes, las primaveras árabes, perdón. Eh, y bueno, comparten, digamos, con el movimiento 15M
como repertorios de acción y discursos como muy similares, ¿ok? En cuanto al repertorio de acción, pues, por ejemplo, este énfasis, este uso de las redes sociales, del Internet, es bastante importante en los tres movimientos sociales. También el, el organizarse a través de asambleas, el buscar que hubiera una mayor horizontalidad, una mayor formas organizativas más horizontales, no tan verticales, no tan personalistas, pues es otro repertorio de acción similar. También, bueno, en cuanto a los discursos, sobre todo con Occupy Wall Street, eh, lo que se da es como un discurso, como ya mencioné, que cambia el tablero político, cambia el campo político. En el caso de España, pues pasa de izquierda versus derecha a los ciudadanos frente a las élites, ¿no? En el caso de Wall Street, pues hay una consigna muy famosa que de hecho retoma también el 15M, que es el 99% frente al 1%, ¿no? Entonces, que ya no se trataba a lo mejor de demócratas contra republicanos o conservadores contra liberales, sino como que el terreno de juego cambia, ¿no? Y ese es un discurso que comparten pues, tanto el 15M como Wall Street, ¿no? Incluso también las primaveras árabes, pues también hay como un énfasis fuerte en el tema de la ciudadanía frente al poder, frente al poder establecido, ¿no? Pero mucho énfasis como en la ciudadanía, ¿no? Sin adscripción como partidaria o ideológica, ¿no? Entonces, esos discursos, esos elementos discursivos, pero también esas prácticas, esos repertorios de acción, se, digamos, se contaminan unos de otros, ¿no? Esto creo que es importante porque como que, no, como que nos permite pensar que ninguno de esos movimientos sociales realmente fue simplemente a escala nacional o se puede entender simplemente a escala nacional, sino que sí, con sus particularidades, pero fueron movimientos globales y, y se imitaron mutuamente, ¿no? Entonces, me parece que ese también es un elemento importante a tener en cuenta, ¿ok? Y bueno, entonces hasta ahorita lo que hice fue un poco la descripción de lo que fue este movimiento social, sus principales características. Y ahorita un poco en esta segunda parte voy a contar cómo me acerqué a este objeto de estudio y em, cómo me acerqué a este objeto de estudio, ¿no? Con qué enfoques y con qué herramientas. ¿Ok? A ver, cuento un poquito. Yo cuando entro a la maestría en el Instituto Mora, lo que tengo realmente es un tema de interés. ¿Ok? Mi proyecto, mi proyecto de investigación era un proyecto, pero que más que nada era la descripción de un tema de interés, que eran las similitudes entre el 15M y Podemos. ¿Ok? O sea, lo que yo quería era un poco pensar cuáles eran las similitudes, qué diferencias había y cómo había influido el 15M en Podemos, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto, como digo, pues era un tema de interés y había que afinar, ¿no? Había que afinar, había que redondear una pregunta de investigación y bueno, me puse a hacer eso a través de lectura de artículos académicos, que por suerte, bueno, había mucho escrito sobre el movimiento 15M. Esto, bueno, tiene que ver con que realmente, pues la importancia del Internet, em, el 15M en general, desde el momento de las acampadas, incluso antes, todo lo que hacía lo dejaba todo lo que hacía lo dejaba en la red, todo lo que se pensaba en las asambleas o en muchas asambleas, seguramente no en todas, pero en muchas asambleas lo dejaba en la red, o sea, lo escribía y lo dejaba en la red. Entonces, había infinidad de material para adentrarte, para profundizar, para empaparte sobre lo que había sido el 15M, ¿no? Entonces me pongo a hacer, y además de, obviamente, pues artículos académicos. Entonces me pongo a hacer como esta revisión de los artículos académicos, de todo lo que se había escrito en el 15M y en la PA y en las mareas. Todos estos movimientos dejaron muchísimo, muchísimo escrito.
y no solo escritos, sino también como documentos pues audiovisuales, y me pongo a ver todo esto, ¿no? A leer y a ver todo esto. Y además hay otra cosa que hago que son entrevistas preliminares, ¿ok? Como lo que en ese momento al principio tenía solamente era un tema de interés, estas entrevistas eran semiestructuradas, había ciertas dimensiones que me interesaba que profundizaran más y otras que a lo mejor no tanto. Eran semiestructuradas tirando mucho casi casi a entrevistas totalmente libres, ¿no? Y eran no eran para testear hipótesis, perdón, sino era más que nada para afinar, ¿no? Y para afinar, para centrar un poco más el objeto de estudio a partir de lo que me dijeran, ¿no? Y obviamente pues era de gente que había participado en el 15M. Tanto en el 15M, en las acampadas, como en las organizaciones ya fuera previas, como el caso de Democracia Real Ya o de Juventud Sin Futuro, como en las organizaciones posteriores, ¿no? Como las mareas. Entonces, entrevisté a bastante gente que había participado en alguna de de estos eventos y alguno que otro que a lo mejor había participado, de hecho, en casi todo. Em, y bueno, a partir de las entrevistas y de lo que leo, pero sobre todo de las entrevistas a participantes de este movimiento o de estos movimientos, lo que me encuentro, lo que me dicen es que realmente el 15M, la importancia no tiene tanto que ver con las demandas como tal que planteaban, que, o sea, sí eran importantes, pero realmente lo más importante del 15M, por lo menos para muchos de los entrevistados, era cómo había cambiado la forma, cómo había cambiado el terreno de juego en la política, cómo había cambiado la forma de comunicar, la forma de presentarse como actores políticos, como que todo eso se modificó enormemente. Para esto, bueno, hay que entender que la política española, por lo que se caracterizaba hasta el surgimiento del 15M, pues era una política con identidades muy fijas, de izquierda a derecha, como dije, pero también como muy seria, como que se hablaba de política y economía, pues eso, como en la academia o en el parlamento o en programas de televisión especializados, pero era todo como muy formal, como muy solemne, como muy con identidades políticas como muy tradicionales y muy estancas, muy estancos. Y bueno, eso como que se va a modificar. Y para muchos de los participantes, eso es como lo verdaderamente importante del 15M fue eso, ¿no? Cómo cambió la relación de la política con la población española. Por ejemplo, las consignas pues tenían un tono mucho más humorístico, metafórico, incluso poético muchas veces. Como dije antes, pues el lenguaje que se intentaba usar pues era mucho más sin tecnicismos, mucho más sencillo para que intentar que todo el mundo la entendiera. La gente que participaba no necesariamente era gente que viniera de familias politizadas, sino que se intentó que participara todo el mundo, ¿no? Obviamente, pues esto también, esta cosa de la transversalidad que comenté, ¿no? O sea, todo esto es como lo que al final pareció muy importante el 15M o con lo que se quedaban muchos de los que habían participado, ¿no? Entonces, bueno, yo hago estas entrevistas, me quedo con esta idea de que el 15M pues va mucho más allá de las demandas, que tiene que ver con la estética o con cierto estilo, y da la casualidad además de que en ese momento yo estoy leyendo en la maestría o leí en la maestría a un autor que se llama Rancière, que es un filósofo político y que tiene el concepto de estética, ¿no? El concepto de estética, bueno, básicamente, o a muy grandes rasgos, muy grandes rasgos, eh, tiene que ver con la distribución. Rancière lo denomina distribución de lo sensible, que quiere decir que, bueno, la estética pues nos habla de quién puede ocupar el espacio público, qué es lo que se puede decir en el espacio público y cómo se puede decir, ¿no? O sea,
lo que, como dije antes, ¿no? Si antes la política en España, el espacio público lo ocupaban expertos en economía, políticos profesionales, intelectuales que sabían hablar muy bien, de repente el espacio público lo empieza a ocupar otro tipo de gentes, ¿no? Otro tipo de gente. Jóvenes universitarios, había muchos jóvenes universitarios, eso también es cierto, pero bueno, al final jóvenes, no como intelectuales consagrados ni nada, sino como jóvenes universitarios, pero han perdido sus viviendas. em, o sea, hay como o gente o usuarios de la educación pública que empiezan a contar sus historias, que empiezan a contar como qué es lo que les está pasando. Entonces, toda esa gente que es como si antes, digamos, hubiera habido como la política española, como hubiera estado sellada a nuevas personas y de repente ese sellamiento se abre y toda esta gente como que entra, ¿no? Entonces, un poco, pues cuando Rancière dice lo de, bueno, ¿quién puede ocupar el espacio público? De eso se trata como la estética, pues digo, bueno, o bueno, me quedo reflexionando y digo, claro, de todo esto va el 15M, ¿no? O sea, de esa aparición de sujetos en el espacio público, de nuevos sujetos en el espacio público, de qué es lo que se puede decir y cómo se puede decir, cómo se puede hablar de la política, ¿no? No tanto en términos a lo mejor expertos, sino a lo mejor desde un punto de vista más personal, de lo que te está pasando porque has perdido tu departamento o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues me quedo con esto de Rancière y mi idea a partir de ahí ya es como que quiero empezar a profundizar en esto del estilo 15M o estética 15M, ¿no? Y a partir un poco del concepto este de estética de Rancière. Pero la cuestión ahí, o lo que me surge, es, bueno, cómo vuelve operativo un concepto que sí, que creo que me puede funcionar para, eh, para, mm, para describir y analizar el 15M ampliado, pero me puede funcionar, pero cómo lo vuelvo más operativo, ¿no? Cómo lo bajo. Y ahí, bueno, recupero un enfoque que yo ya había trabajado, que yo ya conocía, y que pienso que además se puede llevar muy bien con este concepto de estética de Rancière, ¿no? Y de este modo, pues poder describir la estética o el estilo de este movimiento social ampliado 15M, ¿no? Y bueno, estos conceptos son el concepto de discurso y de identidad política desde la teoría del discurso de Essex o teoría de la hegemonía de Essex, que, bueno, ahorita voy a decir un poco más acerca de esta escuela, ¿no? De esta teoría. La teoría del discurso de la escuela de Essex eh, se origina o se empieza a desarrollar pues, en la Universidad de Essex y la trabajan dos autores, sobre todo en un principio, que es Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, que de hecho bueno, eran pareja, eran un matrimonio, y, y lo empiezan a desarrollar mucho para explicar cuestiones de hegemonía, de populismos, para explicar mucho la figura de Perón, ¿no? Pero bueno, el caso es que se comienza a desarrollar más y se comienza a tratar otros temas aparte de los del populismo. Eh, y bueno, como dije antes, de esta escuela a mí me interesaba sobre todo dos conceptos, el concepto de discurso y el concepto de identidad política que ahorita veremos. Respecto al concepto de discurso, para este enfoque, el discurso sería no solamente lo lingüístico, no solamente la dimensión lingüística, sino también pues prácticas, instituciones e incluso objetos que se articulan entre sí, que tienen cierta articulación entre sí, ¿no? Eso sería como un discurso, o sea, por ejemplo, el discurso, no sé, el capitalista, pues sí, tiene cierta dimensión lingüística, o sea, de ideas, de teoría, pero también lo conforman instituciones bancarias, también lo conforman prácticas del día a día, ¿no? Em, entonces, todo eso conformaría el discurso capitalista, por ejemplo, ¿no?
Entonces, para la teoría de la escuela de Essex, eso sería como el discurso. ¿Por qué pensaba que me servía por qué pensaba que me servía para estudiar el 15M, tal como lo había entendido, como el 15M y esta dimensión, digamos, de estilo o de estética? Porque una cosa que me había quedado clara es que la importancia del 15M tenía que ver tanto con sus prácticas, e incluso el espacio físico que habitaron, como con las consignas o con los manifiestos, es decir, con la pura dimensión lingüística que trataba, ¿no? O sea, entonces, lo que yo quería hacer era tanto centrarme en el, tanto tratar lo lingüístico como tratar las prácticas y incluso ya lo mencioné, pues el espacio físico, la infraestructura y lo que eso significaba, ¿no? Lo que significaba, por ejemplo, el que la gente se reuniera para hablar de economía o de política en las plazas en lugar de, no sé, de en una universidad, ¿no? Eh, o de en el Parlamento o en un programa de televisión especializado, ¿no? Entonces, era eso, como el espacio físico como algo que también significa, ¿no? Y pensaba que, bueno, que el concepto de discurso pues me podía ayudar porque tomaba en cuenta todo eso. El otro es el concepto de identidad política, que el concepto de identidad política lo desarrolla un autor argentino, también pues que se ciñe a esta tradición de la escuela del discurso de Essex o escuela de la hegemonía de Essex, y la definición tal cual es un conjunto de prácticas sedimentadas, configuradoras de sentido, que establecen a través de un mismo proceso de diferenciación externa y homogeneización interna, solidaridades estables capaces de definir a través de unidades de denominación orientaciones gregarias de la acción en relación a la definición de asuntos públicos. Toda identidad política se construye y transforma en el marco de la doble dimensión de una competencia entre las alteridades que componen el sistema y la tensión con la tradición de la propia unidad de referencia. Ok, bueno, básicamente ahí lo que está su idea del concepto de identidad política, lo que viene a decir es que la identidad política al final se construye por el trazado de una frontera entre un ellos y un nosotros, que cristaliza como en un significante vacío, en un significante, en una palabra, que puede ser, no sé, Perón, o puede ser izquierda o derecha o cualquier palabra, ¿no? Que de repente puede significar muchas cosas. O sea, Perón, por ejemplo, el peronismo, pues bajo ese paraguas, pues pueden significar muchas cosas, hay muchas demandas. No es como que haya una demanda específica, sino es la cristalización de una multitud de demandas, ¿no? Igual izquierda, no hay como una demanda específica de la izquierda, sino es como la cristalización toda una serie de demandas, ¿no? Entonces, pues eso, como la identidad política como tiene que ver con ese trazado de fronteras, pero a la vez con prácticas que se hacen al interior de esa unidad de referencia, de ese grupo que está ya conformado a partir de un nombre, ¿no? Entonces, pensaba que igual también que este concepto me servía porque, por lo mismo que el concepto de discurso, porque toma en cuenta tanto prácticas como el discurso, como ese trazado de fronteras, y porque además también era importante como esta idea de la tradición, ¿no? De la tradición de referencia, por una cuestión que veremos a continuación. Entonces, bueno, tengo esos dos conceptos, el concepto de discurso, el concepto de identidad política, y con esos dos discursos pienso que me puedo acercar a estudiar esa estética o ese estilo ¿cómo se llama? Del 15M, ¿no? Del movimiento social 15M ampliado. Pero cuando empiezo como a recopilar el corpus, que el corpus básicamente se va a dividir como en dos. Por un lado, el corpus lingüístico, el corpus que tiene que ver con palabras, que lo recojo pues de todos estos
manifiestos o las propias consignas, como se ve aquí, pues que hay en las manifestaciones. Em, bueno, pues ese es el corpus que a mí me sirve para trabajar lo lingüístico, la dimensión más lingüística. Y bueno, considero que todavía, pues para analizar ese corpus más lingüístico, necesito todavía bajar un poquito más, hacer un poco más operativo u observable lo que quiero analizar, ¿no? Y para eso, pues me sirvo de estos autores que son Eliseo Verón y Patrick Charodon. Charodon. La verdad no sé muy bien cómo se pronuncia, pero bueno, Patrick Charodon. Y que, que se relacionan realmente con, o, sí, pueden pensarse como afines a, a, mm, a un análisis que parta de la teoría del discurso de Essex. Pueden pensarse como afines a un análisis que parta de esa teoría. ¿Ok? Eh, ¿Y cómo me sirven o sí, cómo me sirven para bajar más todavía el análisis? A partir de sus herramientas teóricas para observar teóricas o técnicas para observar el discurso. En el caso, por ejemplo, de Verón, pues lo que hace muy bien es identificar pues qué sujetos hay en los discursos y, bueno, señala que hay un prodestinatario, un nosotros, un contradestinatario que es un adversario y un paradestinatario que no es ni aliado ni adversario, sino más bien sería como a la persona o al grupo que quieres como convencer, ¿no? Que no lo consideras todavía parte de un nosotros, pero que quieres convencer. Y desde luego tampoco es un adversario, ¿no? Es alguien que quieres que al final forme parte de ese nosotros, pero que todavía no es realmente parte de nosotros, ¿no? Eh, la figura del tercero en el discurso. Entonces, eso lo identifica Verón y, por otro lado, también identifica diferentes tipos de enunciaciones, diferentes lugares desde donde el sujeto pronuncia su discurso. Y bueno, estos eran la descriptiva, la entidad o el tipo de enunciación descriptiva que diagnostica básicamente una situación, ¿no? Por ejemplo, la frase: los jóvenes no podemos pagar una vivienda debido a los altos precios. Bueno, esa es una descripción de una situación, ¿no? La didáctica, que sería un tipo de enunciación que elabora leyes, ¿vale? Se presenta como objetiva. Por ejemplo, los recortes son necesarios para recuperar la confianza en los mercados. No hay un nosotros, simplemente se presenta como una regla técnica, ¿no? O sea, como, bueno, para recuperar la confianza en los mercados necesitamos hacer eso. No es importante quién lo diga, eso es pues esa es como la norma, lo que hay que hacer, ¿no? Si queremos recuperar la confianza. Ya que la prescriptiva, que sería como una dimensión más normativa, esto no debería estar pasando. O sea, no sé, que haya gente que pierda su casa y que de repente se ve en la calle, pues no debería estar pasando, ¿no? O sea, es una dimensión más normativa, un discurso como más normativo. Y el tipo de enunciación programático, que básicamente es vamos a hacer esto. O sea, pues se puede pensar que los programas de los partidos políticos son efectivamente programáticos, es un poco poner el énfasis en lo que se va a hacer hacia futuro, ¿no? Entonces, Verón identifica estos tipos de enunciaciones y junto con lo que mencioné antes de los tipos de sujetos. Patrick Charodot eh, identifica, es bastante similar de hecho a Verón, pero bueno, con alguna modificación que me permitía profundizar más en el análisis de la dimensión lingüística, como dije, ¿no? El discurso científico es exactamente lo mismo que para Verón significa el discurso didáctico, es el discurso que se presenta como legitimado por la ciencia, como objetivo, como neutral, ¿no? Em, y luego, más allá del discurso científico, Charodot ubica lo que son opiniones comunes, opinión relativa y opinión colectiva. ¿Ok? La opinión común sería la que aspira a ser universal. Aquí tengo este ejemplo. Los ciudadanos pensamos que tenemos derecho a una vivienda digna. ¿Ok?
El nosotros es los ciudadanos, así en general, no es, eh, no sé, las personas de izquierda pensamos que tal, o las personas de derecha, o las personas mayores, es los ciudadanos así en general, ¿no? O sea, aspira a ser como universal, o los mexicanos pensamos que tal, o los españoles pensamos que tal, sin distinción. Entonces, esa sería como la opinión común, la que aspira a ser universal, ¿no? La que se emite como si fuera una opinión universal, ¿no? La opinión relativa, que sería aquella que no aspira tanto a construir, ¿no?, un nosotros, sino que, en lo que pone el énfasis es en la demanda como tal. Lo que compartimos no es que haya un nosotros, una identidad de un nosotros compartido, una identidad compartida, sino que lo que compartimos es que eh, eh, la demanda que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, no a los recortes en educación. Bueno, pues no hay un nosotros, simplemente estamos como que protestando en contra de los recortes a la educación. Lo importante o lo que se enfatiza no es tanto el nosotros, sino la demanda como tal, ¿no? Y la opinión colectiva, que sería aquella que aspira a un nosotros, como la opinión común, pero a diferencia de esta primera, eh, es una identidad concreta. Los jóvenes de Juventud Sin Futuro pensamos que tal. O sea, ahí sí hay una identidad común, en este caso los jóvenes de la Juventud Sin Futuro, sí hay una identidad de grupo, digamos, o sea, no aspira como a ser universal, no está hablando por todos los españoles o por todas las personas del mundo, sino que está creando en nosotros una identidad grupal, pero más restringida, que no aspira a ser universal, sino simplemente está hablando de un colectivo, ¿no? Entonces, eso es lo que señala Charodó, o las herramientas que da para analizar el discurso en su dimensión lingüística. Y a partir de ahí, de estos dos autores, de Charodó y de Verón, pues lo que hago, como dije, fue, a partir de estas herramientas y de todo un corpus que tenía consignas, que tenía manifiestos, analizo como los discursos, ¿no? Y un poco lo que me sale, por ejemplo, en Democracia Real Ya, por ejemplo, la modalidad es más descriptiva y prescriptiva. O sea, habla mucho desde lo que está bien o está mal, o como desde el hartazgo, ¿no? Por un lado, que sería lo prescriptivo, y por otro lado habla desde una modalidad descriptiva, o sea, como que hace un análisis o sí, un análisis de la situación, ¿no? El tipo de opinión es una opinión universal, el de Democracia Real Ya, es decir, el nosotros aspira o habla en nombre de todos, ¿no?, de todos los ciudadanos españoles, de toda la humanidad, incluso creo que llega a decir en algún momento del manifiesto. Em, Juventud sin Futuro es una modalidad más didáctica en su manifiesto, en sus manifiestos, en sus comunicaciones. Utilizan una modalidad más didáctica, en donde intentan explicar de una manera más impersonal y como más profesional, o más desde un discurso académico, pues cómo se llegó a esa situación a partir de, pues, políticas económicas neoliberales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sí es un discurso más propio, por ejemplo, de la academia, ¿no? Que bueno, no es de extrañarse, porque como había comentado en un principio, Juventud Sin Futuro lo conformaban sobre todo gente de la Universidad Complutense de Madrid, y más específicamente de la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? La opinión es más colectiva, o sea, nosotros se caracteriza por ser de izquierdas, por ser joven. No intenta como que hablar en nombre de una universalidad, sino que sí es como una opinión mucho más ceñida a un grupo determinado, ¿no? Las acampadas, que serían propiamente las acampadas que duran esos 2 meses de mayo y junio de 2011, tienen un discurso, pues, con una modalidad más descriptiva, aunque también hay modalidad didáctica en menor medida. Y la opinión es un tipo de opinión relativa. No aspira tanto en las acampadas, no se aspira tanto en las acampadas a construir un nosotros, aunque está presente, pero lo más importante es la demanda como tal.
O sea, es lo que aglutina a las personas, no tanto que conformen unos otros, sino el énfasis en la demanda, ¿no? Y las mareas, que son estos que había comentado de, bueno, que había mareas de todo, pero las más importantes, la de la sanidad y la de la educación, por lo menos en ese primer momento, que tienen una modalidad más prescriptiva, más moral, o sea, como, como no es posible que se esté recortando el gasto público en sanidad o en educación, ¿no? O sea, como algo como malo moralmente, digamos. Y también, pues tienen en menor medida una modalidad descriptiva, en donde se hacen informes un poco de, bueno, cómo se llegó a esa situación, por qué la sanidad pública está mal o por qué la educación pública está mal. Es como una modalidad más descriptiva y también un poco didáctica. eh, y luego la opinión mayoritaria, como dije, pues es la relativa también, ¿no? La que se aglutina a partir de una demanda y no tanto de querer conformar unos otros, ¿no? Eso en cuanto a las dimensiones, a la dimensión más lingüística, la dimensión del discurso de las palabras como tal, ya sean escritas o habladas. Y bueno, luego la otra dimensión, la segunda dimensión, pues era el análisis de las prácticas, ¿no? Para esta dimensión, lo que hice pues fue un recuento y un análisis como de las prácticas. Es decir, como ya dije, el 15M, una de las cosas, el 15M y las mareas y la PA y Juventud sin Futuro tienen como que dejaron todo escrito, todo lo subían inmediatamente a internet y hay como o había, no sé si sigue habiendo, como muchas páginas de todo lo que se hizo en ese momento. Y a partir de toda esa lectura y también de visualización, por ejemplo, de material audiovisual, voy un poco como viendo cuáles son las prácticas o las acciones que más se repetían, sí, que más se repetían, ¿no? Un poco sistematizando la información. Y lo que a partir de esta observación, observo que se pueden identificar tres como grandes tipos de prácticas. La práctica de la escucha, o sea, la práctica como de dar mucha importancia a escuchar al otro, a tomar en cuenta lo que dice el otro, sea quien sea, ¿no? Eso es un tipo de práctica como propio del 15M. Por otro lado, la práctica de la desobediencia civil, de esta idea de que no había que obedecer como a la autoridad si lo que la autoridad pretendía, pues era como malo para el ciudadano de a pie. Y también una práctica de politización de la ciudadanía y como de difusión o desdibujamiento de o sea que la política ya no solamente era algo de expertos, sino en general como de toda la ciudadanía, ¿no? Y así como hice el cuadro anterior del análisis como más de discurso, o más, más lingüístico, más de palabras, también hice como este cuadro de estas acciones, ¿no? De estas prácticas. Entonces, por ejemplo, pues eso, la práctica de la escucha se podía observar en diferentes acciones, por ejemplo, en las asambleas ciudadanas, en donde no se obligaba a nadie a hablar ni nada de esto, pero, por ejemplo, si se levantaba la mano y la persona, por lo que fuera, porque no estaba acostumbrada a hablar en público, lo que fuera, se trababa o le costaba, había como cierta cosa de echarle ánimos, de, bueno, de, venga, tú puedes, ¿no? Eso se puede ver, por ejemplo, en documentos audiovisuales. También comisiones de trabajo online también está presente pues esta práctica de la escucha, de que bueno, hay que a través de la herramienta online, pues hay que escuchar a todo el mundo puede y es preferible como que participe para lo que haya que escribir, ¿no? Para el manifiesto. Entonces, como que ahí se podía observar en estas dos acciones, por ejemplo, la práctica como de la escucha, de estar muy abierto a escuchar las opiniones o las sugerencias de los demás, ya fuera online o ya fuera offline, ¿no? Luego, la práctica de la desobediencia civil, pues se podía observar, se puede observar en, bueno, en las acampadas. Las acampadas, como dije,
surgen, de hecho, de una de desobedecer, digamos, a la policía, ¿no? De, bueno, se tienen que marchar ya, ya terminó la manifestación y fue el no nos vamos, ¿no? Otro momento en donde se puede ver esta práctica es en, bueno, la acción de Yo sí Sanidad Universal, que esto ya es más las mareas, no son las acampadas, sino las mareas, en donde se hacía huelgas en hospitales, eh, obviamente sin permiso y en oposición a llamamientos del gobierno, ¿no? Y el otro era como el desdibujamiento entre el experto y el ciudadano, en donde, bueno, por un lado, pues se realizaban informes técnicos en las mismas asambleas de ciudadanos y pues también en las mismas asambleas pues se debatía sobre cualquier tema, aunque pareciera como muy técnico, como que se daba esa voz, esa facilidad para intentar debatir para que cualquiera pudiera debatir, ¿no? Ya fuera como un experto, ya fuera como un ciudadano. Em, entonces, bueno, ya para terminar, algunos puntos que me parece como que estaría bien considerar si se está trabajando el tema de los movimientos sociales. Es, por un lado, como en movimientos sociales como a lo mejor que duran en el tiempo unos cuantos años, como es este caso del 15M ampliado, como el nosotros y el ellos, la conformación del nosotros y el ellos, como que se va modificando, ¿no? Como ya dije, pues, por ejemplo, en un primer momento en las acampadas, el nosotros era como muy transversal y poco a poco en las acampadas fue siendo como un nosotros más de izquierda, pero luego en las mareas volvió a cambiar y el nosotros volvió a ser como muy transversal. Em, entonces, como el nosotros y el ellos como que se va modificando. También creo que es como, bueno, como una distinción que está bien, que hay que tomar en cuenta entre movimiento social y constelación de movimientos sociales, ¿no? Que a lo mejor puede tener diferentes demandas, pueden tener diferentes nosotros y diferentes ellos, pero que comparten ciertos elementos discursivos que hacen parte de una identidad común, ¿no? Eso me parece que también habría que tomarlo en cuenta si está trabajando pues, este tema de movimientos sociales o de grupos de movimientos sociales. Y el otro tema que me parece interesante es pensar cómo esta forma de hacer, forma de ser de un movimiento social también puede, trasladarse a un partido político, ¿no? Como el caso este que dije, bueno, de Podemos, que retoma muchas cosas de este movimiento social, de estos movimientos sociales. Em, Y entonces, como que no pensar como, por un lado, si mi tema de tesis o mi investigación es movimientos sociales, eh, pues me tengo que centrar a lo mejor en la literatura sobre movimientos sociales, o si mi tema de investigación tiene que ver más con partidos políticos, me voy a otro tipo de literatura, sino que también pensar como que a veces puede haber esta conexión, ¿no? Esta identidad política de un movimiento social que contagia a un partido político, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Voy a dejar de compartir. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Israel López. Bueno, yo aprendí mucho y cosas que ignoraba del 15M. Bueno, primero dejaría que tomen la palabra Fátima y Marcela y yo quisiera luego hacer un par de comentarios. Adelante. Bueno, hola. Nada más quisiera hacer dos comentarios. Esta tabla que presentaste sobre las que combina las aportaciones de Verón y de Chardot, o como se pronuncie, me resultó muy sugerente
Es decir, viéndola, como que da en qué pensar, porque, por ejemplo, obviamente es para este caso específico que tú estás investigando, pero da en qué pensar, por ejemplo, la asociación que hay entre movimientos que están basados en identidad y la forma didáctica de su discurso, por ejemplo. Siento que en general es un cuadro que da para mucho. Me parece muy, muy interesante, una aportación muy interesante. Y también quería comentar que de ver todo el artículo, el documento que nos mandó el profe, realmente coincide bastante con otros autores que hemos estado viendo sobre, perdón, sobre el movimiento, sobre los movimientos sociales de la sociedad postindustrial en el primer mundo, digamos, en el mundo occidental. Lo encuentro muy afín, encuentro muchas cosas muy parecidas. Sería todo esos dos comentarios. Gracias. Bueno, a mí solamente me surgió como la duda de si en algún momento también se documentó como la respuesta del gobierno en turno y si también se aplicó como esta metodología, porque bueno, me parece que sería interesante como justo contrastar un poco cómo utilizan el discurso. Yo sé que pues no era como el enfoque de la investigación, pero bueno, no sé si lo tienes como documentado y también me pareció pues muy interesante como este cruce entre Verón y Chardot. Bueno, si quieres, Israel, contestarles y luego ya yo comento un par de cositas. Ok, perfecto. Pues a ver, respecto a lo de la respuesta del gobierno en turno, no, no lo, o sea, no lo investigué. Eh, la, la teoría o el enfoque de Charodó o las herramientas del discurso que da Charodó, de hecho, él sí que investiga, no para este caso, sino para los casos que él investiga, sí que se mete a analizar discursos y respuestas gubernamentales a varias cosas, a varios movimientos, o también a veces simplemente el discurso político formal entre ellos, por ejemplo, cuando hay debates presidenciales. Sí sé que, bueno, sé, y de hecho lo leí, que Charodó sí utiliza este enfoque precisamente para eso, ¿no? Para analizar el discurso de la política formal, de los partidos, de cómo se relacionan entre ellos y de cómo se relacionan entre ellos y movimientos sociales, por ejemplo, o entre ellos y la prensa, o entre ellos y la ciudadanía en general, ¿no? Entonces, eso sí, sí, Charodó lo hace. Eh, en el caso concreto de mi tesis y del movimiento social 15M, yo no lo hice, digo, tengo alguna idea a lo mejor porque pues, seguí las noticias y todo, pero realmente no lo trabajé. Ujú. Pero sí sirve, o sea, yo creo que es un, bueno, no creo, o sea, estoy seguro que es un enfoque que precisamente se utiliza para eso, para analizar pues lo que es el discurso político formal de los partidos políticos. Ujú. Y bueno, respecto al comentario de Marcela, una cosa que comentaste que me pareció como muy interesante fue, bueno, cuando dijiste que efectivamente, bueno, esta tabla pues está hecha como para el caso muy concreto de este movimiento, o sea, y ahí lo que me parece interesante de resaltar es que creo que el enfoque de Charodot te da un poco la flexibilidad de, sí te da algunas herramientas, pero no es como que vayas a aplicar tal cual esas herramientas a cualquier movimiento o cualquier discurso, sino que ya, digamos, si vas a usar este enfoque pues, y estas herramientas, ya cada uno pues, tendría que ver cómo puede flexibilizarlo para su objeto de estudio, ¿no? Entonces, eso me pareció como interesante. Y ¿cuál era no sé si tenías otra pregunta o comentario o... No, el otro comentario era simplemente que
La descripción que haces del movimiento y de los integrantes de estos grupos grandes de participantes encaja muy bien con otros teóricos con explicaciones que dan otros teóricos que hemos visto en la materia. Ok. Eso es todo. Ok, perfecto. Gracias. Sí, 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 pues es que sí se escribió mucho y hay muchas veces que hay como muchas conexiones. Sí, y bueno, no sé. Pues sí, se escribió bastante, sí. Es posible que haya muchas como conexiones con otros movimientos sociales que hayan visto como en la materia. Ujú, ujú. Perfecto, Eh, muchísimas gracias. Yo no había pensado justo lo que dijo Marcela, pero sí, evidentemente, pues con Melucci, sobre todo con Donatella, eh, es como mucho más cercano por obvias razones, que es una autora de movimientos sociales más contemporáneos, porque bueno, no se hizo mucho énfasis, pero pues hay una parte digital muy importante, ¿no? O sea, esto que nos comentaba Israel de democracia real ya y que sale un manifiesto y la gente casi es tipo blockchain, ¿no? O sea, cada quien va poniendo ahí su imprenta de lo que quiere manifestar y bueno, creo que en relación a lo que dice Marcela, pues por supuesto es un movimiento contemporáneo de Occidente y pues pues de un país, llamémosle, del desarrollado, ¿no? Bueno, yo quería comentar, además de esto que no lo había pensado, pero tiene toda la razón Marcela, este, bueno, una pregunta bueno, citas a Boy Carlet, citas obviamente Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, y sí mencionabas por ahí en un slide, pero ¿qué tanto esta narrativa populista de el pueblo bueno y sabio contra la minoría rapaz ujú. española está presente en este movimiento? Y me parece muy interesante el momento histórico porque, bueno, se acordarán que es 2008, la crisis subprime de las hipotecas gringas, etcétera. Pero pues en esos años, 2011 y adelante, como nos comentaba Israel, pues está lo de Occupy Wall Street y las primaveras árabes, ¿no? Que se han vendido, realmente en mi opinión se hicieron agua, ¿no? Digo, no soy experto en el tema, pero un poco como este movimiento, ahora sí que movimiento naranja, no sé cómo le llaman al de Ucrania, pero bueno, me parece que es algo con el color naranja y luego las primaveras árabes, primaveras de colores, que ahí lo que me parece, bueno, yo por lo que me he informado, pues son más bien movimientos un poco generados, no tan espontáneos, ¿no? Y bueno, ya para terminar con lo que quería comentar, em, bueno, pues me parece que este tema, si bien 2011 y ya han pasado algunos años, 15, eh, pues está muy candente, ¿no? Es decir, hoy la gran derechización de las sociedades políticas, pues tiene mucho que ver con la pérdida de este estado de bienestar y también con yo le llamo izquierda deslactosada, que, que pues prometió mucho, hizo muy poco, ¿no? Y no hablo solo de la 4T, sino de pues muchos, el kirchnerismo, el correísmo, bueno, ya ni hablar del chavismo, etcétera, ¿no? Entonces, movimientos políticos que no sé qué tan sociales, sería eso también interesante discutir, pero que al no dar resultados pierden legitimidad y tenemos hoy el péndulo a un punto preocupante de derechas donde pues prácticamente ya México es una isla si se puede llamar de izquierda,
al movimiento actual, ¿no? Entonces, bueno, es lo que yo quería comentar. Sí, bueno, también respecto a esto que comentaba Marcela, de que como que se asemeja a varios movimientos que han estudiado, también me vino a la mente ahorita y se teorizó mucho sobre esto. No sé si lo han estudiado en la clase, pero todo lo que tiene que ver como con el concepto de multitud, con el movimiento autónomo italiano. También hay como muchos, pues como muchas reflexiones acerca de si el 15M, o qué peso tuvo el movimiento autónomo italiano en el 15M, cómo se podía pensar desde Hart y Negri, desde el enfoque de Hart y Negri. Entonces, digo, no sé si lo han visto, pero me vino ahorita a la cabeza también como unos autores que se podían como relacionar, ¿no? Con todo lo que pasó en el 15M y cómo se narró y cómo se estudió. Y bueno, respecto a lo del populismo que mencionabas ahorita, Carlos, pues yo sí, o sea, creo que sí, creo que sí, o sea, era un discurso populista, si entendemos populista como ese trazado de fronteras entre un ellos y un nosotros. Claramente era un discurso populista. Eh, Ahí también, bueno, las reflexiones que se hacían a partir del 15M, pero también a partir de Occupy Wall Street, era qué tanto mm, mucha parte de la política o casi toda la política no tiene también esa dimensión populista de al final del trazado del ellos y el nosotros, ¿no? Pero sí, o sea, era un discurso pues, que enfatizaba mucho ese discurso, ¿no? Del ellos contra el nosotros, eh, y que dejaba de lado pues esta cosa de la izquierda-derecha, ¿no? Y bueno, bueno, esto lo voy a enlazar con otro pensamiento que me vino ahorita escuchándote, que tiene que ver con no sé hasta qué punto como que la situación que estamos actualmente es justo, digamos, la opuesta a ese momento. O sea, en el sentido de en ese momento el eje izquierda-derecha de Europa, en Europa o en Estados Unidos se pierde, ¿no? O sea, como que se pierde completamente y en el punto en que estamos ahorita de repente volvió de una manera muy enfática lo de la izquierda y lo de la derecha, ¿no? Y por ejemplo, pues Milei que habla de zurdos todo el tiempo, ¿no? O sea, ese énfasis en que si el zurdo esto, que si el zurdo aquello, que también, bueno, en México también hay algunas personas que lo dicen así, y en España también. Entonces, no sé hasta qué punto es precisamente como lo opuesto a lo que pasó en esos años, ¿no? Que volvió esa identidad o esas identidades izquierda-derecha de manera como muy fuerte. Y luego, ¿qué más era? Bueno, lo de las revoluciones de colores, pues sí, yo tampoco como que soy experto, pero bueno, hasta donde sé, sí que como que son como revoluciones que, digamos, se financian desde otras partes del mundo, ¿no? Y bueno, eso sería como mis comentarios. Ujú. Bueno, pues a reserva de que haya alguna otra opinión, comentario, pues agradecerle al doctor Israel López por esta conversación, por el compartirnos su trabajo. Y bueno, pues esperamos que siga colaborando con la Ibero en futuros eventos. Bueno, para las chicas que no lo saben, él y yo trabajamos en conjunto en un grupo sobre las feas derechas. Ajá. Y bueno, pues ahí nos estaremos viendo. Y bueno, pues les agradezco a Fátima y a Marcela su atención y bueno, estamos en contacto. Y bueno, mencionar que le haremos llegar a Israel su constancia vía correo electrónico. Perfecto, pues muchas gracias también a los tres por escuchar, por los comentarios, por las preguntas. Y nada, ha sido un placer. Un gusto, Gracias. hasta luego. Muchas Gracias, hasta gracias. luego. Bye bye.